estamos acá en el Café Filosófico, que se llama el programa, que transmitimos los sábados de 7 a 8 de la noche por Globovisión, Canal 21 en Ayacucho, y nos encontramos con Víctor Casayo, que es filósofo de profesión, doctor en filosofía, que enseña en la Ruiz de Montoya, en la Católica, y con quien compartimos algunos cursos, y conversar un tanto sobre la ética, puesto que la ética es, para mí principalmente, es bien problemático porque choca con la cultura, con las tradiciones, con la forma de vida, y lo que estábamos hablando también previa a esto es la modernidad y la posmodernidad. ¿Cómo se puede desarrollar esa ética entre la teoría y la práctica? ¿Existe eso, Víctor? Bien, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que la idea central de la filosofía es justo establecer diálogo siguiendo directamente a la pregunta. Pues sí, yo diría que desde antes de la posmodernidad siempre a todo filósofa que le ha preocupado el tema ético, le ha preocupado no solamente para escribir un libro sobre el tema o para aclararse él o ella personalmente, teóricamente, sino porque hay una preocupación sobre nuestra vida ética. Y aquí en el Perú creo que eso es claro, ¿no? Y además me da mucho gusto que sea un programa que abre de filosofía para nuestros compatriotas ayacuchanos, ayacuchanas, porque simplemente decir ética en Lima no es lo mismo que decirlo en Huamanga, en Huanta, y lo digo del lado de los limeños, ¿no? Yo soy limeño, he estudiado acá, donde por ejemplo durante mucho tiempo, ¿qué era el resto del Perú? No nos interesaba. Justamente ahí es el problema, ¿no? Cuando hablamos de una ética debería de ser, es una ciencia, un arte, si fuera ciencia tendría que ser universal, ¿no? Y yo diría, yo he hecho mi tesis de doctorado sobre un filósofo y una filósofa, y este filósofo, Edmund Husserl, decía: la vida personal verdaderamente humana se despliega a través de diversos grados de conciencia y de responsabilidad personal, desde los actos de forma reflexiva, todavía dispersos, ocasionales, hasta el grado de toma de conciencia y de responsabilidad universal. En este nivel, la conciencia aprehende la decisión de imponer al conjunto de su vida personal la unidad sintética de una vida colocada bajo la regla de la responsabilidad universal de sí mismo. Edmund Husserl, la filosofía como autorreflexión de la humanidad. Edmund Husserl. Edmund Husserl, el segundo de 4 hermanos, nació en abril de 1859 en Prossnitz, Moravia, perteneciente entonces al Imperio Austrohúngaro. Sus padres, de origen judío, fueron Adolf Abraham Husserl y Julie Selinger, y pertenecían a la pequeña burguesía. Gracias a sus esfuerzos y sacrificios, el joven Edmund pudo estudiar matemáticas y astronomía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. Su formación, naturalmente, los estudios se destacó de una manera espectacular, pero su formación originaria es de matemático. Así que fue gradualmente buscando su camino temático, digamos. Un tema lo llevaba a otro, nunca estaba satisfecho, nunca era suficiente lo que había averiguado, todo le abría un ámbito nuevo. Entonces, y siempre se dice de su pensamiento que es pensando, escribiendo, porque realmente dejó mucha más obra en los manuscritos que lo que fue publicado durante su vida. Husserl obtuvo su doctorado en Viena y completó su formación de posgrado en los años siguientes con estudios llevados a cabo en la Universidad de Halle, publicando su tesis de habilitación sobre el concepto de número en 1887. En ese mismo año, contrajo matrimonio con Malvin Stein-Schneider, con quien tuvo 3 hijos. Gerhard, Elizabeth y Wolfgang. Wolfgang muere en la guerra del 14, en el año 16,
y los otros dos hijos también colaboran con la, diríamos, con la guerra, en el sentido de la hija va como enfermera, el otro hijo también actúa y es herido en el frente, y Husserl mismo en esos años de la guerra asume de manera fuerte su compromiso como un alemán con visión universalista. En su trabajo sobre el concepto de número, Husserl pretendía sentar las bases de una filosofía de la aritmética. Para ello, se preguntaba cómo es posible que operemos con números y que podamos aplicarlos a objetos reales. El concepto de número es algo que se aplica a cualquier cosa. Podemos contar distintos tipos de objetos, podemos contar incluso nuestros propios estados mentales, y la intuición que guía la investigación, esta primera investigación importante de Husserl, es que de alguna manera los actos mentales están en conexión con los números. Esto luego ha sido llamado el psicologismo de Husserl, porque da la idea de que lo que se realiza es una operación de abstracción sobre los propios estados mentales, y a partir de ahí se consigue el concepto de número 5, por ejemplo. Yo cuento mis 5 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, dejo de pensar en los dedos y pienso en lo que he abstraído, y para Husserl ahí obtendría el concepto de número 5. Husserl abandonó sus posiciones psicologistas, considerando que la verdad de un teorema no reside en las operaciones mentales mediante las cuales se procede a su demostración. La verdad de una suma, por ejemplo, no es contingente y subjetiva, sino universal y objetiva. Lo mismo puede decirse de los principios lógicos. Estas reflexiones lo condujeron a buscar un método riguroso de acceder al ámbito de la universalidad. Esta crítica al psicologismo, entonces, Husserl la incorpora en lo que sería la primera parte de las investigaciones lógicas que aparecen en 1900-1901, que es justamente los prolegómenos a la lógica pura, donde Husserl hace una crítica devastadora a todo intento de relativización, ya sea psicologista, antropológica o historicista, que intente dar cuenta, esta consideración relativista, del origen de los enunciados o de las proposiciones de la lógica. En las investigaciones lógicas, Husserl presenta una teoría de la abstracción y una gramática lógica pura. Asimismo, analiza las relaciones entre expresión y significado, entre lo concreto y lo abstracto, entre las partes y los todos, y entre las intenciones vacías y las significativas. Expone allí una descripción de las vivencias intencionales. En la quinta investigación lógica es donde Husserl va a tematizar qué es lo que sucede con la vivencia y empieza a problematizar lo que es la conciencia. La vivencia intencional y qué es la conciencia, y sobre todo qué es la percepción. Y ahí empieza a aparecer lo que sería el germen de la fenomenología posterior, que se complementa con la sexta investigación, donde va a intentar analizar cuál es la relación entre una intención vacía o una intención significativa, y esto es simplemente un enunciado lingüístico a niveles ilustrativos, con la donación, con la percepción intuitiva de eso que el enunciado nombra. La noción central de las investigaciones lógicas es la de intencionalidad. En la versión de Husserl, la intencionalidad designa el puro dinamismo en que consiste la conciencia. Husserl tomó esa noción de intencionalidad de su maestro Franz Brentano, quien también influyó fuertemente a otro de sus alumnos, Sigmund Freud. El contacto fuerte de Husserl con Brentano comienza en el mismo año en que muere el padre de Husserl. Y de alguna manera Brentano, diríamos, toma ese lugar del padre, no solamente en el ámbito teórico y formativo, sino también incluso en el ámbito personal. Husserl pasa con los Brentano vacaciones, lo va a visitar después a Brentano, que se radica en Italia prácticamente hasta el momento de su muerte. En 1901, Husserl aceptó una cátedra en la Universidad de Göttingen. En los años siguientes,
publicó varios trabajos que tuvieron gran repercusión en el ambiente académico. Y en el año 1911 aparece un trabajo fundamental para la fenomenología que se llama La filosofía como ciencia estricta. Este es un trabajo relativamente breve que se publica en la revista Logos, y en este lugar Husserl habla de manera muy insistente sobre algo así como la conversión filosófica que se tiene que operar al pasar a la fenomenología, y lo habla con términos muy fuertes. Lo dice con los términos de una conversión ética y de una conversión religiosa. Es decir, autorreflexión y autorresponsabilidad van para Husserl unidos de modo... Justamente lo que acabas de decir, ¿no? La filosofía y la orientación, la aspiración ética de la filosofía tiene que ser un arte de educación, decía el cultural. O sea, no puede partir de los libros para quedarse en los libros. Tiene que partir de la preocupación por los problemas éticos concretos que vivimos para dar una respuesta. Claro, nosotros los filósofos, filósofas, no vamos a decirle al arquitecto, al ingeniero, al profesor lo que tiene que hacer, porque ellos tienen sus propias disciplinas. Pero sí lo que podemos ayudar, me parece a mí, es a levantar las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se enseña hoy día en el Perú? ¿Cómo se enseña ética? Si yo en el colegio, en la universidad, enseño ética y lo que pido es que se aprendan de memoria o comprendan ya un ensayo genial sobre Aristóteles o sobre Kant o sobre los pensadores posmodernos, pero no entra en mi clase los problemas que los estudiantes, las estudiantes afrontan, los problemas que encontramos en cuanto salimos en la calle, los problemas que vimos y vemos en el censo, la manera de tratarnos entre limeños, limeñas y gente de otras partes del Lima. Entonces yo diría que eso puede ser un estudio de la ética que no es muy ético. Y una y otra vez, repito, los pensadores a lo largo de la historia han insistido en ese punto, ¿no? Una ética que simplemente sirve para armar un discurso muy bonito, coherente, pero que no dialoga con la vida, no es verdaderamente ética. Ahora, tu pregunta del comienzo, porque eso es propio de la filosofía, ¿no? Elaborar a partir de nuestras preguntas, han sido los pensadores y las pensadoras posmodernos, posmodernas, los que han insistido en que efectivamente hay una desconexión entre el discurso ético y lo que vivimos, y dan razones de fondo, es decir, por qué no solamente hay la desconexión, sino que la manera de hacer ética lleva a esa desconexión, y que por tanto hay que dejar de escuchar a los filósofos al momento de querer vivir más éticamente. Y a quién hay que escuchar hoy día, por ejemplo, una vía muy interesante que vamos a discutir hoy en clases, escuchemos a los artistas, ¿no? ¿Qué hago yo en Lima, desde el tercer piso de mi oficina, hablando, diciéndole a alguien de una comunidad andina cómo es una vida ética? Mejor escuchemos los mitos, las tradiciones, conozcamos los ritos de estas personas, ¿no? Entremos en diálogo con eso. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo con este escepticismo posmoderno respecto a la posibilidad de una ética que incorpore la razón. Sí me parece, como vamos a discutir hoy día en clase, que pensadores como Zygmunt Bauman anotan efectivamente que no procede ya una ética, y este es el punto, que entiende lo ético y entiende... Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo, es conocido por ser el creador del concepto de modernidad líquida. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla. Para ellos, lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que pueden ocupar. La fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para tratar de entender la fase actual de la historia de la modernidad. El problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza o lo que sea. Y como sabemos tan poco sobre ello, nos sentimos impotentes. Si uno no es capaz de pronosticar cómo las cosas evolucionarán, no puede tomar medidas de precaución. Entonces no se puede defender, prepararse. Los hechos nos toman por sorpresa. Es una presentación muy dramática de algo que está profundamente arraigado en nuestra manera de vivir la vida de hoy en día. Por eso se llama la modernidad líquida.
Es como si todo estuviera patas arriba comparado con la situación de hace 150 o 200 años, tiempo de la modernidad sólida, cuando todo parecía más duradero, más perdurable, mucho más sólido. Ahora, gente de 30, 40 años no tiene ni idea lo que va a pasar con ella cuando tengan 60 o 70 años. La planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, las capacidades que aprendimos para superar los escollos del camino. Por eso la impresión general es que día tras día, permanentemente estamos en una encrucijada. Hay muchos caminos hacia diferentes direcciones y no sabemos muy bien qué sendero transitamos. Pero estoy bastante seguro que en este siglo estaremos luchando, intentando por todos los medios, pensando, discutiendo sobre un tema: cómo restablecer el equilibrio entre política y poder. Porque ahora la política es local y el poder es global. Y finalmente estamos todos expuestos a estas mareas de la modernidad líquida. Es como si un tsunami tras otro nos alcanzara. Vivimos en tiempos de acelerados cambios socioculturales provocados en parte por el impacto transformador de las tecnologías digitales. Son tiempos líquidos, y la educación requiere nuevos modelos para construir una identidad digital como sujetos con capacidad de sobrevivir y surfear en estas aguas turbulentas. Según cálculos hechos antes de la crisis crediticia por el sociólogo Richard Sennett sobre las perspectivas de estadounidenses con alta formación profesional, se demuestra que el americano medio con estudios universitarios que entra actualmente en el mercado laboral puede esperar que tendrá que cambiar de lugar y de tipo de trabajo al menos 11 veces antes de jubilarse. En un entorno tan fluido, hablar de compromiso a largo plazo no parece natural. La gente joven crece en medio de esta situación. Los sociólogos constatan que la mayor preocupación de los jóvenes no es tener un empleo estable para toda la vida. No lo quieren, ansían experimentar, no quieren dejar de lado ninguna posibilidad. Quieren mantener abiertas todas las alternativas. Me acuerdo especialmente de una niña de 19 años a quien se le preguntaba cuáles eran sus planes de vida. Dijo que no tenía ni idea, que deseaba una vida interesante, rica en experiencias, aventuras, etc. Pero lo que sí sé es lo que no quiero en mi vida. No quiero ser como mi padre. Hace 25 años, él empezó a dar clases y sigue siendo profesor. ¡Qué aburrido! El padre era el antihéroe, precisamente la vida que ella no quería. Y no es una excepción. La mayoría de la gente joven está entrenada de tal manera que esperan una vida llena de cambios, de nuevas vivencias. No sé cuál es la gallina y cuál el huevo. ¿Qué fue primero? No sé si la expectativa de la gente joven creó el mundo líquido o si el mundo líquido creó esta expectativa. En su libro Los retos de la educación en la modernidad líquida, Zygmunt Bauman parte de lo que llama el síndrome de la impaciencia, un estado de ánimo que considera como abominable el gasto del tiempo. Así, el consumismo característico de estos tiempos no se define por la acumulación de las cosas, sino por el breve goce de estas. Desde esta visión se ve a la educación como un producto más que como un proceso.
Así, la educación parece abandonar la noción del conocimiento útil para toda la vida para sustituirla por la noción del conocimiento de usar y tirar. Esa concepción es uno de los retos a vencer. La educación debería ser una acción continua de la vida y no dedicarse exclusivamente al fomento de las habilidades técnicas. Lo importante es formar ciudadanos que recuperen el espacio público de diálogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el futuro de su entorno y el suyo propio. Cuando el mundo se encuentra en constante cambio, la educación debe ser lo bastante rápida para apegarse a este. Estamos ante la educación líquida. A la persona como un sujeto que simplemente conoce el mundo y que se tiene que desvincular de su cultura, de sus afectos, de su cuerpo. Lo que plantea él es hacer una ética jurídica, una norma, una ley en función a la gente que comúnmente actúa, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que conozco las normas, leyes morales, pero mi vida es otra, ¿no? Y repito, ¿no? O sea, ya era la idea de Aristóteles, ¿no? Y era la idea de Aristóteles que no había que salir de la caverna y traer de algún otro lado las normas para... Aristóteles nació en el 384 a.C. en Estagira, en lo que entonces era Macedonia. Fue discípulo de Platón y preceptor de Alejandro Magno. Entendió al hombre como un animal racional y político y creyó firmemente que solo lo individual, lo particular, es real. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la única figura de talla semejante a la de Platón que hay en la historia de la filosofía, Aristóteles. Aristóteles fue discípulo de Platón, del mismo modo que Platón lo había sido a su vez de Sócrates, pero se alejó en parte muy sustancial de la doctrina de su maestro. En una ocasión cuentan que dijo: soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad, y por eso tenía que romper, que separarse de la obra de su maestro. Alguien ha comentado que todos los hombres somos o platónicos o aristotélicos. Platón es la doctrina de las ideas, es la búsqueda de un mundo en el que los universales eternos, inmortales, etcétera, se conservan y proyectan su influjo, digamos, conceptual sobre el mundo de la materia. En cambio, Aristóteles es un realista. Aristóteles no cree en otro mundo ideal, sino que cree que los conceptos, que las llamadas ideas, están realmente en nuestro mundo. Es decir, lo que existen son individuos, cosas, objetos, y a partir de esos individuos y objetos, buscando sus semejanzas, nuestra cabeza, nuestra mente es la que busca el concepto y la que crea el concepto. El concepto no está en otro lugar ideal, sino que está en nuestra capacidad de pensar sobre la diversidad del mundo. Vemos cosas diferentes, cosas distintas, y las agrupamos de acuerdo a clases en un concepto, pero ese concepto es una producción nuestra, es una proyección de nuestra capacidad intelectual. El hombre es un animal racional y político. Para Aristóteles, los dos rasgos son fundamentales. Nos distinguimos por la razón, porque somos capaces de pensar y de reflexionar sobre lo que hacemos, y sobre todo de asombrarnos, que es el comienzo de la filosofía. El principio de la filosofía es el asombro ante el mundo, el preguntarnos por qué. Y luego somos animales políticos, es decir, tenemos que vivir en la polis, tenemos que vivir en comunidad con los demás. No hay seres humanos que puedan vivir solos, porque todos tenemos lenguaje, somos seres simbólicos, y por lo tanto un ser que tiene un lenguaje que él no ha inventado necesita los otros seres para compartir ese mundo de símbolos con ellos. Aristóteles nació en Estagira en el año 384 a.C. y murió en Calcis en el año 322 a.C.
Era hijo de un médico de la corte macedonia. Durante 20 años fue discípulo de Platón en la famosa Academia de Atenas. Mientras Platón vivió, fue fiel a sus enseñanzas. Luego desarrolló su propia filosofía en abierta disidencia respecto del platonismo. En el año 343 a.C., Filipo de Macedonia llamó a Aristóteles a su corte para que fuese el preceptor de su hijo Alejandro. Cuando Alejandro ascendió al trono macedonio, Aristóteles volvió a Atenas y fundó una escuela alquilando un terreno junto al santuario dedicado a Apolo Liceo. De ahí tomó su nombre la escuela aristotélica, el Liceo. Allí Aristóteles se dedicó a investigar y a enseñar lógica, física, biología, ética, política y otras disciplinas. Además fundó, con la ayuda económica de Alejandro, una gran biblioteca y un curioso zoológico. En el terreno arrendado había un jardín con senderos. A Aristóteles le gustaba pasear por este lugar mientras daba sus clases de la mañana, dedicadas a los discípulos más avanzados. Como en griego paseo o lugar de paseo se dice peripatos, los asistentes a esas clases fueron llamados peripatéticos. Los apuntes correspondientes a las clases que impartía Aristóteles por la mañana son lo que se ha llamado escritos esotéricos y son los que conservamos. De los otros, llamados exotéricos, solo nos han llegado algunos pocos fragmentos. Al morir Alejandro de Macedonia, en el 323 a.C., Aristóteles abandonó Atenas, dejando el Liceo bajo la dirección de su discípulo Teofrasto, y se instaló en Calcis, donde residió hasta su muerte. Solo una parte de la obra aristotélica ha llegado hasta nosotros. Los escritos conservados ocupaban antiguamente 106 rollos de papiro, pero la producción escrita total, según el catálogo alejandrino, llenaba unos 550 rollos. Lo que conocemos de su obra atestigua su enorme capacidad de asombro y deseo de saber. Su interés se desplegó rigurosamente por los más diversos ámbitos. Pero hay que advertir que los escritos que se conservan son en su mayor parte manuscritos o apuntes de clases. Ello explica su estilo pedagógico y a menudo árido. No ir éticamente, sino partir desde acá. Es también en otro sentido, de otro contexto, lo que plantea Hegel con su idea pues de esta eticidad que vivimos. Se inventó la palabra en alemán, ¿no? Es decir, nuestras normas, nuestras orientaciones en nuestra cultura cotidiana, es a partir de ahí desde donde tiene que salir una ética en la que nos podamos reconocer y que nos comprometamos, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta poner el ejemplo, cuando yo era muy joven, se fumaba y se ponía los pies en el cine, se ponía los pies en la butaca delante. Hoy día ya eso nos parece raro, inaceptable, ¿no? Que abusen sexualmente de una chica, digamos, y que alguien haga bromas de eso, que diga, bueno, pasa, nos indigna. Ahora, que nos indigne nada más no basta, ¿no? Pero hay un cambio. Entonces, creo que, por ejemplo, un tema ético clave es, en tiempos donde, a diferencia quizás de nuestra época, se creía un poco más en la opción política, partidaria, etc. Ahora hay como cierto escepticismo frente a las posibilidades de cambiar las cosas. Yo creo que una primera tarea de los que trabajamos ética es mostrar que la esperanza no es solo un optimismo ciego, sino que está razonablemente fundada, porque, por ejemplo, hay algunas cosas que hoy día no aceptamos ya, y no las aceptamos por razones éticas. Entonces, insisto, creo que la ética tiene que ser una tarea conjunta donde hablemos filósofos, filósofas, educadores, educadoras, médicos, antropólogas, psicólogos, psicólogas. O sea, tiene que ser una tarea dialogada, no puede estar centrada en la labor de un pensador o pensadora que está encerrado en su oficina y que lo que piensa es encontrar una norma que para nosotros los ilustrados que estudiamos mucho vamos a quedar claro que eso es lo moral. No, creo que ahora sí hay un interés ético que parte, como decías, de lo que las personas viven, ¿no? El interés por los animales, el interés por la naturaleza.
por ejemplo, hay muchas cuestiones de que se puede enseñar ética, porque a veces te enseñan ética, pero tu vida práctica, tu cultura, tu idiosincrasia, un poco que choca, ¿no? Si esto es la teoría y la práctica, ¿realmente se puede enseñar ética? Yo me atrevería a decir que sí, un poco para provocar, ¿no? E inmediatamente, claro, decir, por llevar muchos cursos de ética uno no es una persona más ética. Claro. Entonces, ¿qué es lo que puede O por aportar? supuesto conoce mucho de ética, pero su vida no es ética. Correcto, ¿no? No solamente su vida personal, podría ser su vida social. No, y su vida claro. profesional, ciertamente, ¿no? Pero yo diría, por ejemplo, una cosa, porque la filosofía además no es solo ética, ¿no? Yo diría que algo muy importante es entender que la discusión, justo lo que estamos diciendo, nunca reemplaza la decisión personal. Es muy enriquecedor hablar, no solo para saber lo que tú piensas, sino para cuestionar lo que yo pienso y abrir la posibilidad de que yo enriquezca, cambie mi manera de pensar y sobre todo de actuar. Pero siempre, digamos, hay un espacio, el espacio de la libertad personal. Y entonces, en ese sentido yo diría que estudiar ética, enseñar ética, es cultivar ese diálogo, ¿no? Y cuanto más entre en diálogo con la vida de la persona que está aprendiendo y quien está enseñando, creo que hay más posibilidad que ese diálogo en verdad enriquezca esa vida y salga del aula. Entonces yo diría, no es que las clases de ética te enseñen a ser una persona más ética, pero te pueden ayudar a discernir mejor qué entiendes sobre eso, ¿no? Decía este filósofo canadiense, si no me equivoco, Alasdair MacIntyre, ¿no? Claro, el hombre no solamente se pregunta, busca, diría Aristóteles, pues una vida buena, ¿no? No necesariamente la buena vida, sino la vida buena, ¿no? Pero lo que dice es, lo que caracteriza al ser humano es que, ¿cómo busca la vida buena? Preguntándose siempre por qué es la vida buena. Entonces, siempre cuestionándome, ¿no? O sea, basta que no cometa un crimen, basta que ayude a los niños en Navidad, basta que obtenga un grado académico. ¿Qué sentido tiene esto para mí, ¿no? Entonces, creo que cultivar permanentemente ese diálogo es la tarea de la filosofía. Claro, pero eso también implica preocuparse por las condiciones sociales que hagan posible ese diálogo. Entonces, vuelvo al tema de la educación, que a mí me interesa en particular, no solamente por ser director de carrera, sino por... Yo he sido profesor y parte de un proyecto educativo en las comunidades andinas del Cusco, ¿no? ¿Qué sucede, pues, cuando, para ponerlo más fácil, cuando eliminas el curso de filosofía de la currícula escolar, ¿no? Claro, iba a veces una pregunta al respecto, ¿no? Porque a veces desarrollamos ética, más cursos de ética se desarrolla en maestría, ¿no? Porque ya estamos viejos, ¿no? Entre comillas, por lo menos, ¿no? En pregrado es poco, pero en la básica, ¿cuál es el curso de ética? Yo creo que un poco que ahí la religión... Y ojo que, no, sí, también, y yo no creo que necesariamente implique que haya un curso de ética y solo para filósofos, pero sí me preocuparía muchísimo, porque yo sé que no siempre es así, y en muchos lados es más bien lo contrario, de que los profesores no se preocupen, ¿no? Los profesores y profesoras no se preocupen sobre cómo madura éticamente, ¿no? Cómo madura el juicio y la vida moral de un niño, un adolescente, un joven, ¿no? Tú no le... la etapa más importante, ¿no? Claro, que es donde uno se forma, ¿no? O sea, y volviendo, perdón, al otro momento, esta idea que uno llega a la vida, es maduro y ahí decide cómo ir éticamente, ya, repito, ya Aristóteles lo había dicho, o sea, es el hábito que se va formando en la persona, la que luego uno aprende primero a hacer el bien, obedeciendo como niño con unos buenos padres, y luego no solamente hace lo bueno, sino que disfruta haciendo lo bueno. Pues no basta que hagas lo bueno obligado, pues si no te castigo, sino que uno disfruta haciendo lo bueno, y ahí la ética colabora a que uno se dé cuenta y pueda discernir mejor. Entonces, claro, pues ya no estamos en la antigua Grecia, ¿no? Entonces, a mí sí me parece muy interesante, pues, que haya profesores, pedagogas que lean a Kohlberg, ¿no? Las etapas del desarrollo del juicio, de la maduración moral. Entonces, hablemos, ¿no? Entre psicólogos, educadores, filósofos. Entonces, no estoy proponiendo necesariamente que los filósofos vayan y enseñen en todos los colegios, pero sí veo que no basta lo que hemos dicho hace un rato de cultivar el diálogo y todo, cuando de repente nuestras condiciones sociales, pues a nuestros políticos lo único que les interesa es, en algunos casos, ¿no? Lamentablemente creo que la mayoría, son los éxitos que se pueden medir en términos económicos, ¿no? O la educación, ¿no? Claro, y la educación. Acabamos de tener aquí en la Ruiz de Montoya invitado a un profesor que ha venido a unas jornadas en la Universidad Católica también. Y por ejemplo, después de un rato de hablar de posibilidades de colaboración, etcétera,
se ha quedado muy sorprendido de que aquí en el Perú las universidades se la tienen que buscar para financiarse. O a las justas el Concitec apoya solamente cierto tipo de proyectos, mientras, por ejemplo, en Chile hay un fondo del Estado para que los proyectos de investigación de las universidades postulen. Porque si no, ¿cómo haces congresos? ¿Cómo traes a colegas de otros países o entre universidades para poder dialogar? ¿Cómo publicas? ¿No? ¿Cómo haces trabajo de campo? Entonces, claro, en un país como el nuestro, donde la educación se mide en términos económicos, donde la calidad parece que solamente vale para algunos y no para otros, y donde se dice el mercado lo va, pues, un diálogo ético, en verdad, que pretenda servir, como digo, a discernir mejor, tiene que decir, oiga, las condiciones sociales, económicas, culturales en nuestro país no están dadas y hay que tener una palabra sobre eso, ¿no? Claro, lo que indicaba, por ejemplo, a enseñar en Cusco, ¿no? La parte de la educación básica, lo que llaman actualmente, ¿no? Pero esa ética, esa costumbre, esa tradición, ese pueblo es aprobado en ese local, es regionalismo. ¿Es correcto la ética regionalista? Puesto que si ese grupo de estudiantes vienen a Lima, acá van a parecer que son mendigos, con el respeto que se merecen, ¿no? Suben a un micro y da la sensación que ya vienen a mendigar. Entonces, yo creo que, bueno, es la tremenda importancia de la educación, ¿no? Pero que excede al centro escolar propiamente. Yo, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Es a nivel personal, con todo respeto a todos los lados donde he trabajado y que he gozado mucho. Me acabas de escuchar hablando con el decano de una de las facultades de trabajo, que estoy muy contento. Yo, el sitio donde me he sentido más feliz en mi vida ha sido enseñando en la secundaria del distrito de Congate, en la provincia de Quispicanchi, en Cusco, ¿no? Y yo al menos estoy convencido que cuando uno convierte el aula y la parroquia y la plaza del pueblo y el grupo de amigos en un espacio donde los estudiantes pueden mostrarse como son, ¿no? Y se les da el espacio para reconocerse, yo creo que esa educación termina siendo algo que puede dar esperanza en su vida a que en verdad florezcan como personas. Y claro, en esa clave, lo terrible, como dices, es que a veces vienen a Lima, o a veces ni siquiera a Lima, o sea, yo lo he visto en el propio Cusco, ¿no? Pero no, yo también lo he visto en el propio Cusco, o sea, como entre y Huancayo, mi familia es de Huancayo, ¿no? Como en el mismo pueblo se desprecia de una manera terrible a la gente que viene de comunidades, y en la ciudad se desprecia a los que vienen de los pueblos. Obviamente no todo el mundo, ¿no? Claro, pero es una escalerita. Pero esta lógica, claro, esta lógica es perversa. Sí, y entonces, y creo que hay que tematizarla en el salón de clase, ¿no? Ya saltando más bien, enseñando aquí en Lima, yo empezaba muchas de mis clases, a pesar que enseñaba filosofía, pero justo en esta clave hay que dialogar con quienes somos, apelando a la categoría esta de la antropología cultural de cultura, ¿no? Entonces les pedía, aquí en Lima, por favor, levanten la mano, ¿quiénes tienen papás que no son de Lima? El 80, el 90%, claro, ¿no? Y luego, ¿quiénes no son de Lima? Levantan la mano. Entonces, yo creo que de ahí ya empezamos a visibilizar y a tematizar la manera como nos tratamos, ¿no? E insisto, yo creo que eso tiene que ser la materia del diálogo en filosofía. Y ahí, yo estoy convencido de que ahí tiene muchísimo que ver y mucha pertinencia estudiar, pues, sea Kant, a Platón o Aristóteles, ¿no? Porque también estos conceptos, sus perspectivas salen de una experiencia del mundo, de una experiencia muy precisa en la historia. Y entonces se trata de hacer dialogar. Pero ¿para qué estamos dialogando con la antigua Grecia o la Alemania del siglo XIX? Para poder dialogar con el compañero que vive en Lima Norte, con la compañera que viene de Ayacucho, ¿no? O con el estudiante de visita que viene de Estados Unidos. Pero es que a veces uno sabe por costumbre, por tradición, hasta incluso por principio personal, de que en tu cultura, en un pueblo determinado, tus padres dicen que no puedes repetir las costumbres que ellos tienen, ¿no? En muchos casos tratan de hacerte repetir, pero ya no encaja, ¿no? Porque la ética, las costumbres, tradiciones van cambiando, ¿no? Entonces la ética podría ser considerado también relativo, ¿no? Bueno, de hecho la ética, y remitiéndole a lo que tú estás planteando en términos de cultura, va cambiando, pues, ¿no? Porque las culturas van cambiando. Y entonces de lo que se trata, creo que es de hacernos responsables de ese cambio y, como repito, o al menos como yo entiendo el foco de la ética, tratar de hacer de ese intercambio con otros, porque es donde viene el cambio, cuando me encuentro con otros, ¿no? Cuando me ponen la carretera interoceánica por el pueblo y las personas ganan en su jornal trabajando en la carretera, resulta que ganan el triple o el cuádruple de lo que ganaban antes de peón
de la persona que tenía pues no sé cuántas hectáreas de campo. Entonces, los cambios vienen por estos intercambios con otras personas. Creo que la apuesta de la filosofía es, hagamos de esos intercambios algo racional y podemos conversar, ¿no? Podemos conversar a veces en broma, ¿no? Yo hablaba con mis alumnos del Cusco justamente, por ejemplo, algo tan sencillo como que las mujeres no se deben dejar pegar, ¿no? Y que si una mujer, una de las chicas, pues su esposo le pegaba, pues que se defienda, ¿no? Y un chico agarraba y decía, ¿cómo se llama? Pero profesor, no le diga eso, ¿no? Riéndose encima. Y entonces tratar de empezar a hacer ahí, ¿cómo se llama? Un diálogo, ¿no? Porque yo creo que hay muchísimos valores, muchísimas orientaciones muy valiosas en nuestras culturas originarias. Y sin duda también hay cosas, ¿cómo se llama? Cuestionables y que se pueden cambiar, ¿no? Claro, por lo común a un profesor de ética lo que primero que van a decir es que tan ético eres, ¿no? Correcto. En esta época hay este tema también personal, es muy interesante, ¿no? Y es muy complicado, me parece a mí. Sí. Y yo creo, y mira, sacándolo un ratito del profesor, diría que también tiene un lado muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, en la política, la idea del líder político, ¿no? Como una figura carismática, Max Weber ya hablaba de eso, ¿no? Como una figura carismática, pues, que se convierte en incuestionable y un ejemplo de vida. Entonces, claro, Kant hace unos cuantos siglos decía, no, o sea, atrévete a pensar. Por más que tu profesor, tu director espiritual, el líder de tu país sea admirable, no puede pensar por ti, ¿no? Entonces a mí a veces me pone un poco nervioso eso de el líder político, ¿no? El profesor ideal. Creo que es muy bueno, ¿no? Hoy día justamente en clase vamos a hablar de Nietzsche, ¿no? Y justamente Nietzsche decía, no se hace el peor favor al maestro, ¿no? Convirtiéndolo en un nuevo ídolo, ¿no? El mejor favor es establecer un diálogo crítico, respetuoso siempre, pero provocador, sincero con el otro. Y yo creo que eso hay que hacer con nuestras culturas, ¿no? No se trata porque acá en el Perú somos, creo a veces, a nivel público o académico, cuando tenemos que hablar así, justo públicamente, tenemos como dos posturas, ¿no? El peruano ocioso, el peruano futbolero, el peruano chicha, criollo, y es horrible además, ¿no? Eso de chicha, que es un género musical que a muchas personas les gusta, pero lo hemos convertido en sinónimo de segunda, algo despreciable, ¿no? Poco serio. O si no, nos ponemos en el plan de los incas milenarios, la cultura peruana, el Perú es súper, lo máximo. Yo creo que sí, o sea, hay ratos en este país uno le duele, ¿no? Como lo que hemos escuchado algunas cosas que han sucedido durante el censo, y hay momentos donde uno se siente pues feliz de vivir en un país como donde, hombre, tienes unos paisajes y tienes restos arqueológicos y una historia riquísima prácticamente cada kilómetro para donde camines en el Perú, ¿no? Pero creo que hay que estar un poco más en el medio, ¿no? Tenemos culturas que tienen valores, una originalidad tremenda, pero que también sin duda tienen problemas, ¿no? Parece que todavía no estamos preparados para respetarnos mutuamente entre culturas, entre tradiciones. Pero mira, como te digo, yo en los años 80, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, ¿quiénes eran los ayánicas? ¿Dónde quedaba Huanta? Chuchi. No nos interesaba. O sea, no solo no sabía, primero no nos importó, porque no nos importó cuando escuchamos que los mataban, ¿no? Segundo, no conocíamos quiénes eran, pero además no nos interesaba. No sé. Es un poco horrible, pero los años de violencia política nos han descubierto que vivimos en un país, a los limeños y limeñas, que es más grande que Lima, ¿no? Pero eso de alguna forma ese movimiento armado un poco lo fragmentó, desfragmentó, o como se puede llamarlo, un poco que nos ha cohesionado, que existíamos culturas distintas y con esa movilización, con ese movimiento nos hemos contactado. Y también es una cohesión a la peruana, porque claro, nos hemos reconocido y ahora sí, pues dice Sendero Luminoso y a la gente ubica un poco, pero ¿qué ha pasado? O sea, ha resultado que venir a Lima era lo seguro, ¿no? Hace 4 años, el equipo de Discovery Canadá, junto al conductor Andrew John Husband, llegó a Lima para documentar el caótico tráfico y el pésimo estilo de manejo de nuestra ciudad para el programa Don't Drive Here. Nobody's following lane markers, nobody's using a blinker. Everybody is allowed to go wherever they want to go and there's no order whatsoever. Hoy, estos problemas, lejos de mejorar, han empeorado. Algo que se percibe fácilmente en cualquier salida por nuestra capital.
La simple observación devela las típicas malas costumbres del conductor limeño. 1. Pasar la luz en ámbar, lo que retrasa la fluidez y hasta puede arriesgar la vida. 2. Convertir 2 canales en 3 canales, tratando de adelantarse del tráfico. 3. El uso de paraderos prohibidos, atascando más las vías. O 4. Meter el carro para tratar de ganar espacio indebido. Estas y otras malas prácticas hicieron que Lima fuera declarada por la aplicación de GPS Waze como la peor ciudad de América Latina para conducir. Esta app, que ubica rutas alternas al tráfico, hizo una evaluación más exhaustiva, ya que no solo consideró las horas gastadas, sino el estado de las vías, la seguridad del conductor y la infraestructura vial. Lima obtuvo un índice de descontento de 3.72 puntos, seguido de La Serena en Chile con 3.57 y Barranquilla en Colombia con 3.53. Las soluciones para este problema son diversas, pero hay una que destaca sobre el resto. La velocidad promedio de un vehículo en Lima es de 14 km por hora, una de las más bajas de la región, incluso sin tener la gran cantidad de vehículos de otras importantes ciudades, lo que demuestra que la vialidad de nuestra capital necesita una renovación. El parque automotor de Lima es de 1.8 millones de automóviles que colapsan el actual sistema vial. Si tomamos por ejemplo a Sao Paulo, en Brasil, donde circulan más de 8 millones de autos a una velocidad promedio de 26 km por hora, nos damos cuenta de las deficiencias de nuestra vialidad. La ciudad de Lima, al igual que otras ciudades de nuestro país, ha crecido en los últimos 60 años, una explosión demográfica y un fenómeno de la inmigración. La ciudad no estuvo preparada para recibir esa cantidad de habitantes. Lima se ha extendido en forma horizontal, no en forma vertical, sin ninguna planificación urbanística. Ha crecido desde los años 90 el parque automotor. Lo que han hecho otras ciudades frente a explosiones demográficas es mejorar el transporte público, evitando así el uso desproporcionado de vehículos particulares. Sin embargo, Lima tiene un atraso considerable en este tema. Desde los años 90 hasta ahora, tenemos que la gran mayoría de empresas que prestan el servicio de transporte urbano son empresas afiliadoras, es decir, no son propietarias de las unidades vehiculares. Como no son propietarias de las unidades vehiculares, evidentemente no tienen un poder real ni sobre el conductor ni sobre el vehículo. Por esa razón es el desorden que hay en el transporte urbano, porque cada dueño lleva su carro a la puerta de su casa, en la mañana se incorpora a la hora que quiere a la ruta y se retira a la hora que quiere. El servicio es absolutamente deficiente, evidentemente el perjuicio de la ciudadanía. Apenas tenemos el metropolitano y el tren y los corredores complementarios, que son 3, que transportan no más de 1 millón de personas al día. Algunos expertos manejan una posible solución inmediata al terrible tráfico limeño: el llamado pico y placa. Esta propuesta evitaría la circulación diaria de vehículos en algunas zonas a partir de su número de placa. Según datos de El Comercio, un 71% de limeños estarían de acuerdo con esta medida, que parece desesperada, pero que ha sido efectiva en México, Chile y Colombia. Sin embargo, el pico y placa solo tocaría la punta del iceberg de este grave problema de nuestra capital. Somos desordenados, no cumplimos con la norma de tránsito. Mucho tráfico, muchas horas que se pierden. Demasiados vehículos y las vías pues no dan para esa cantidad de vehículos que tenemos ahora. En lo que se refiere a vialidad, existen algunos proyectos que por ahora se han quedado en el papel. La Municipalidad de Lima plantea realizar la Vía Expresa Sur, que después de 45 años, por fin cerrará el tramo faltante del Paseo de la República en Barranco y lo extenderá hasta San Juan de Miraflores y Panamericana Sur. De concretarse, esta vía permitiría la circulación de 75.000 vehículos. Este problema de tráfico y tránsito no solo se traduce en horas perdidas y vías colapsadas, sino que tiene consecuencias realmente graves. En nuestro país se vive un caos en el tránsito y transporte, y la consecuencia de este caos son los accidentes de tránsito. En los últimos 12 años han fallecido 42.600 personas en nuestro país. Todos los días ocurren por lo menos 10 accidentes fatales y de ellos 5 en la ciudad de Lima. La situación es sumamente difícil.
Si bien toda gran solución nace de la buena educación vial, hay también un tema burocrático que lo complica. Tenemos tantas autoridades, de las 6 que señala la ley se han sumado 4 más. Tenemos 10 autoridades que son competentes en tránsito y transporte y necesitamos que sea una sola autoridad y las demás tendrían que alinearse a esa autoridad para poner orden tanto en el tránsito como en el transporte. A más autoridades, mayor riesgo de corrupción. En nuestro país se pueden llegar a emitir más de 500 licencias falsas por mes. Entonces no se ha traducido en un tener mayor conciencia que todos somos peruanos, sino tengan cuidado que no vaya a salir porque si no, por ahí abajo, donde están los serranos, para que no llegue acá. Es horrible. ¿Y qué resultado tienes? Las millones de personas que viven en Lima, que tienes el distrito más grande del Perú aquí en Lima, que es probablemente la concentración urbana más grande de quechohablantes, está en Lima, ¿no? Ahora, es genial, por un lado, porque uno dice pues la diversidad cultural, el encuentro, y por otro lado tú dices, pero ¿por qué tienen que venir a Lima? O sea, no lo digo como limeño, ay, no vengan, sino ¿por qué las personas se tienen que sentir obligadas? O sea, que si quiero que mi hijo tenga una mejor educación, vengo a Lima. Y mentira, además. Es un sueño, ¿no? Que venga un trabajo, claro. ¿Por qué no puede haber, o sea, por qué esto que es una palabra vieja, ¿no? Esto de descentralizar y que haya gobiernos regionales no puede ser una realidad. Tampoco depende solo de los limeños, ¿no? O sea, yo siempre recuerdo cada vez que voy al Cusco, porque he trabajado y tengo amigos ahí, la cantidad de presidentes regionales, concretamente en el Cusco, que han terminado con procesos judiciales. Entonces todo el mundo tiene un poco parte ahí, pero lo que voy es, efectivamente, ha cambiado la situación, hay más encuentro, pero a veces también más encontronazos, ¿no? Y entonces, de nuevo, creo que la filosofía recuerda que esos encuentros se pueden hacer encuentros más humanos y respetuosos cuanto más razonables sean. No simplemente decir, oye, te conviene más no ensuciar, obedecer la ley porque así gana más plata. O si no, por si acaso te meto golpe, ¿no? Como te atrevas a vender en Lima Cuadrada o lo que fuera. Entonces, entre el interés y el miedo, creo que sí puede haber la experiencia de decir, oye, podemos reconocernos como ciudadanos y vivir así mejor, ¿no? Y yo creo que hay experiencias así, educativas, hay experiencias políticas, artísticas de esa forma, culturales, que son las que hay que rescatar, ¿no? Y eso es algo muy importante que hacen las universidades, y especialmente por las facultades que trabajan en ciencias humanas, tratar de mostrar eso, ¿no? No se trata de inventar todo desde cero, sino que ya hay experiencias muy valiosas en ese sentido. Claro, cuando hablamos, a mí sigue interesándome ese cambio de moral, de ética de las personas. Pareciera que está correcto de un momento a otro, alguien viene y impone una forma de ser distinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, crítica y crítica después a la larga se han convertido, por ejemplo, ya como una norma. Pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, trabajé varios años en San Cristóbal. Los profesores de la universidad, por ética, no sé dónde está la ética, la norma, tienen que ir a sus clases bien alternado. Y los alumnos cuestionan porque les regala terno dos mudas cada año y tienen que ir alterno. Por ejemplo, si tú vas a la Facultad de Derecho sin terno, te sientes incómodo porque los estudiantes están alterno. Por ejemplo, acá es totalmente distinto, ¿no? A nadie le importa cómo te vistes, ¿no? Entonces, esas culturas, esas tradiciones, algún momento cambia. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué esa institucionalidad? Porque la institución no existe una norma como debe ser vestido, ¿no? Por ejemplo, eso hay bastante en las provincias, ¿no? Al menos en Ayacucho yo conozco eso, ¿no? Sí, sí. Creo que es un asunto sumamente amplio e interesante, ¿no? Recontra amplio, ¿no? Yo soy de la época que yo estudié ingeniería antes de estudiar filosofía y efectivamente veía a los profesores llegar en terno. Los estudiantes no íbamos en terno, sí los de derecho. Ah, sí, pues, ¿no? Los de derecho sí, me acuerdo de eso, los que ya estaban en facultad, ¿no? Pero había, diríamos, en esa época, por ejemplo, la idea del profesor tú lo tratabas de usted, ¿no? Y solamente durante algunas clases más era doctor, profesor, etcétera, etcétera. Y era una manera, si bien uno dice jerárquica, no digo que necesariamente esa jerarquía significaba que el que está arriba aplasta al que está abajo, sino era una manera de ordenarnos jerárquicamente y que ahora ha seguido paso, por ejemplo, en el caso de profesores que no venimos en terno a dictar todos los días o lo que fuera, a más bien valorar un trato horizontal que no quiere decir pues que nos tratemos como adolescentes como patas, digamos, ¿no? Sino que sí somos capaces de, incluso si nos tuteamos, incluso si no estamos vestidos formalmente,
tener una forma de trato académica. Sí, es más confianza, me parece, para mí. Pero es también un cambio cultural, como tú dices, ¿no? Es un cambio cultural, yo diría, como por ejemplo es el cambio cultural en Lima, aunque también he visto un poco eso fuera de Lima. Hasta hace probablemente 20 o 30 años uno quería en su matrimonio, bueno, uno iba interno, era por defecto el hombre iba interno, y las mujeres tenían que ser un vestido largo, usualmente blanco, y bailar el Danubio Azul, etc. En cambio ahora mira, ¿no? La cantidad de parejas para las cuales la tradición o seguir la tradición ya no es sentido común, y al contrario, sino más bien se sienten como tenemos que darle un toque personal. Entonces hay como una valoración mayor a la expresión auténtica personal, y esta expresión auténtica ya no es simplemente desde ética, ¿no? Mi decisión de que yo voy a orientar mi vida de esta forma, no, sino se expresa, a mí me gusta decir de manera estética, o sea, perceptible a los demás, ¿no? Yo creo que eso también pasa, eso es tremendamente importante en las comunidades andinas, ¿no? Yo, por ejemplo, en la fiesta del Señor de Coyoriti comentábamos en clase cómo tiene danzas tradicionales, pero que un año que me tocó estar ahí, venía un grupo de jóvenes universitarios y querían bailar la morenada. Entonces, claro, no les dejaban, etcétera, y cuando llegaron, además la primera vez creo que hasta hubo chicas que estaban en minifalda, lo que fuera, pero luego se llegaron a meter, como a veces hacemos las cosas acá en el Perú, no es que nos sentamos, planificamos, negociamos y a ver cómo va haciendo, ya empujando y entraron. Y luego se ha ido incorporando ese cambio, ¿no? Lo que te repito también de la carretera interoceánica. Entonces, ahora lo que ha pasado no han sido los libros de ética o las clases de antropología. La gente tenía más dinero en el bolsillo y se empezaron a comprar motos. Y entonces cada uno se empezó a mover un poco más. Nosotros yo creo que no podemos caer en la tentación de planificar desde la filosofía o de las ciencias humanas por dónde queremos que vea el cambio. O sea, los cambios tienen diferentes procesos, son muy complejos. Lo que se puede hacer es ayudar a pensar esos cambios, ayudar quizás a poner algunos límites, ¿no? Claro, yo diría, por ejemplo, si yo te llamo la atención a ti por la forma de vestir, es que yo debo ser el modelo en todo caso, ¿no? Entonces, ¿quién me hace creer que yo soy el modelo para llamar la atención al resto? Claro, y poco a poco de repente el modelo tiene que ser en la manera de tratar a la otra persona, ¿no? Entonces, para mí personalmente no existe ese modelo. Hoy día justamente estaba, ¿cómo se llama? Hablando con este profesor chileno que te digo que nos ha visitado, como antes se decía que los profesores íbamos a dictar clase. Ajá. Entonces, dictar, ¿no? O sea, de decir la clase. Entonces íbamos a decir, y los estudiantes luego pasó a dictar la clase a que tomen dictado de la clase. Pero ahora también esperamos del profesor que atienda a quién es su grupo humano, ¿no? O sea, si todos son de la misma carrera o son de diferentes carreras, diferentes edades, tengo que tratar de acercarme a esa experiencia, y esperamos eso del profesor. Entonces creo que se trata, y eso en el Perú no suele ser, ¿no? No se lo exigimos a nuestros políticos, no se lo exigimos a nuestros funcionarios públicos, o lo exigimos un poco a la Fuente Ovejuna cuando han hecho una barbaridad, entonces pedimos cabeza, ¿no? Pero la idea de respetar nuestros derechos y cumplir nuestros deberes, pero no en base pues a que tú eres una autoridad superior, sino que somos personas iguales y que estamos en un orden legal. Yo quiero pensar que poco a poco estamos aprendiendo los peruanos y peruanas a vivir de esa manera, ¿no? Por ejemplo, para mí fue primera vez que escuché cuando estaba en primer ciclo en clases, ¿no? Que un alumno que te diga, pero Víctor, ¿cómo es esto, no? O sea, en mi contexto, que le llames así es que para que te desaprueben tu ratificación. Estoy hablando de la universidad, ¿no? Claro. Entonces en la universidad, cuando yo fui a trabajar 15 años en San Cristóbal, ¿no? Y un profesor que me llama la atención, por favor, tienes que venir afeitado. Pero, ¿y dónde dice la norma? ¿Por qué no respetan mi autonomía, mi personalidad? Tienes que venirte con terno, ¿qué es esto? Pero yo digo, pero ¿y si con terno hago la clase mejor sin terno? Algo así, ¿no? Siempre tengo conflictos de ese tipo, ¿no? Correcto. Pero sí. vengo acá y a nadie le importas. Claro. Entonces eso es a mí que me choca, ¿no? Que esa cultura un poco aldeana que te mantiene controlado, a veces estás formado ahí, vienes a la metrópoli y tratas de ser así. Son chocante, diferentes ¿no? culturas, ¿no? Creo que hablábamos en la clase de Hegel, uno puede aprender también ahí a ser un poco más libre, ¿no? Y libre no quiere decir pues que vaya en short y polo a la clase, sino a entender que hay procesos. Y por ejemplo, yo tengo esperanza y fe en la capacidad del diálogo, ¿no? Entonces, un profesor, digamos que tiene esas costumbres y que las valora, y de repente es una manera, para algunos es la manera de mostrar respeto a los estudiantes. Por ejemplo, entra más diálogo con otras universidades peruanas o el extranjero, entonces se va a dar cuenta que hay otras maneras de realizar y encarnar
ese respeto, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi manera de expresar mi fe cristiana, pero claro, cuando voy al Señor de Coyoriti, me tengo que quitar el gorro como todos, y lo hago por respeto, aunque ya ahora tengo menos pelo y me quemo, pero digamos, sé un poquito a lo que me meto, y claro, hay que tener paciencia, no siempre es fácil, pero esta es una época, yo creo, de grandes cambios culturales, ¿no? Y sí, de nuevo me da mucha pena cuando a veces hay pocos espacios para conversar sobre ellos, ¿no? Y creo, repito, para ir terminando, que el mundo académico, el mundo universitario, el importante mundo de los centros culturales, ¿no? Además de todas las cosas tan impresionantes que hay en el Cusco, yo me permito recordar la revista Chilico, no sé si la conoces. No. Bueno, es una revista de historietas ayacuchana, sí, de muchos números. Yo en la Universidad Católica soy parte del comité editorial de una revista de historietas universitaria, y claro, las revistas de historietas de otras ciudades importantes del Perú, en general de todo el Perú, nos llama muchísimo la atención. Entonces, no mirar solamente a los libros que han sido escritos hace siglos o en otros países o en las universidades. La cultura, la eticidad, para volver a citar a Hegel, está en nuestras culturas, y nuestras culturas están cambiando. Requiere paciencia, requiere apertura, pero repito, creo que el mundo universitario, el mundo académico, si bien puede a veces caer en la tentación de mirar desde arriba, ¿no?, para estudiar y decirle a la gente qué es en verdad lo que está pasando, yo más bien creo en las comunidades académicas que cultivan lo que Aristóteles decía que era el comienzo de la filosofía, y que Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, decía que era el más importante objeto de estudio, el mayor tesoro que tenía la filosofía, que es la admiración, ¿no? Entonces, el día que dejemos de admirarnos de las historietas que se hacen en el Perú, las danzas, los cambios, ¿no?, las nuevas experiencias de solidaridad que hay frente al sufrimiento, o para contra la exclusión, o para ayudar a que se fortalezca una comunidad, ahí sí creo que vamos a estar al borde del abismo. Pero mientras tanto, yo creo que el mundo académico, la cultura, los medios de comunicación, cuando crean espacios de diálogo, creo que colaboran a cultivar y a creer que hay razones de esperanza, ¿no? Muy bien, hemos estado con Víctor Casayo para un tanto conversar sobre la ética, y estaremos en el próximo café nuevamente. Muchas gracias.